Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo vídeo en el que vamos a repasar los 10 momentos más escalofriantes de Mr. Hobbs Playhouse 1 y 2. Por supuesto, estos son los míos, pero sabéis que tenéis abajo los comentarios para poner los vuestros personales, así que si queréis, hacedmelo saber. La primera vez que nos encontramos cara a cara con Mr. Hobbs es cuando Ruby consigue el tirachinas o la pistola, depende de la versión, y tiene que investigar la casa para encontrarle, hasta que Ruby llega al salón y ve a Mr. Hobbs andando lentamente hacia ella mientras le disparamos, además con un aspecto bastante inquietante. Número 9. Matrona asesinada. Llega un punto en Mr. Hobbs Playhouse 2 en el que la matrona, digamos que castiga a Esther encerrándola en una celda del sótano. No parece que la situación vaya más hasta que ocurre esto. Aparece Mr. Hobbs detrás entre las sombras en su forma gigante para atrapar y asesinar a la matrona. Tras esto, Esther escapa de la celda y se encuentra con los 3 peluches en el sótano en su forma humanoide, haciéndonos sentir continuamente en peligro. Y un poco más adelante, Esther encuentra el peluche de Mr. Hobbs cayendo de una caja y transformándose para perseguirla. Número 8. Los susurros. Es uno de los capítulos más misteriosos del segundo juego. Todo comienza con Esther buscando a Isaac y Molly desaparecidos, todo en un entorno de silencio en el que solamente escuchamos unos siniestros susurros que Esther debe seguir para dar con sus amigos. Los susurros ya de por sí dan bastante mal rollo, pero el culmen de todo llega cuando los encontramos tras una puerta en su forma poseída, ya que han sido secuestrados al mundo del ente. Número 7. El ritual. Parece que Dee no es una niña normal como el resto de huérfanos, nos pide distintos materiales para realizar un ritual dentro de un círculo mágico, y Esther debe encontrarlos distribuidos por todo el orfanato mientras evade por los pasillos y habitaciones a los 3 peluches. Una vez los encontramos, Dee mostrará su forma real, una niña poseída por el ente, y tras un forcejeo con ella volvemos a la casa de Ruby del primer juego mientras somos perseguidos por Mr. Hobbs. Número 6. Juega con nosotros, Esther. Tras superar la zona del punto anterior llegamos a uno de los más frenéticos del juego. Esther es atrapada por Mr. Hobbs y atraviesa un camino en llamas que representa algo así como el infierno, regresando a la habitación del orfanato. Sin embargo, tras avanzar unos pasos, Isabel aparece con el ente detrás de ella. Este realmente es el único momento del juego en el que nos encontramos directamente con este ser en su forma original, antes de cambiar de forma y perseguir a Esther por todo el orfanato, atravesando paredes y terminando el juego en un largo pasillo. I'm not scared of you, and I'm tired of you trying to wither me down. Play with us, Esther. Número 5. La persecución. Tenía dudas si poner este en el puesto anterior o no, pero me ha parecido un momento muy aterrador durante la historia y de gran importancia puesto que es el primer encuentro que tiene Esther con el ente. Una vez encuentra la llave para abrir la puerta donde Isaac y Molly están atrapados, Esther debe avanzar por los pasillos para llegar a la habitación. Es en uno de estos donde encontramos por sorpresa al ente transformado que la persigue a lo largo de todo el pasillo. El modo en el que se ha transformado es incluso más aterrador, con un cuerpo parecido al de Mr. Hobbs, pero solamente impulsado por 2 extremidades, 2 largos brazos que llegan al suelo para correr. Número 4. Pesadillas y visiones. Esther tiene una serie de aterradoras y extrañas pesadillas al comienzo del juego de las que en ese momento nada sabemos. Sueña con un conejo de peluche que se hace cada vez más y más grande para perseguirla por un largo pasillo, pero también sueña con una chica siendo quemada en una hoguera y con 6 extraños símbolos. Todos estos sueños y visiones que atormentan a Esther terminarán siendo completamente reales. Número 3. La anciana. Ruby se encuentra con Esther al final del pasillo, en uno de los momentos más siniestros del primer juego, pero resulta ser una trampa para que la pequeña se acerque. La Esther anciana, supuestamente fallecida, espera a Ruby a que se aproxime para transformarse en un Mr. Hobbs gigante que intenta atraparla justo antes de salir al exterior de la casa. Además, en un momento importante en el lore del personaje, ya que vemos cómo es capaz de adoptar cualquier tipo de forma o de provocar alucinaciones. Número 2. La araña Mr. Hobbs. Cualquier momento de transformación de Mr. Hobbs es súper aterrador, pero me quedo con este en concreto, cuando Ruby sube a la habitación de sus padres y encuentra a Mr. Hobbs transformado con patas de araña en lo que es uno de los jumpscares más efectivos, ya que en ningún momento esperamos algo así.
Número 1. El pasillo en bucle. Al menos para mí, este ha sido el momento más aterrador de los dos juegos, ya que en ningún momento sabemos qué ocurre y a medida que avanzamos por un pasillo en bucle, los cuadros nos van explicando la historia, hasta que llega un momento en el que una mujer llamada Isabel aparece atravesando una de las puertas, retorciéndose y agonizando de dolor. Los gritos son absolutamente aterradores. Y estos han sido, al menos en mi opinión, los 10 momentos más aterradores de ambos juegos. Me gustaría conocer los vuestros también, así que recordad que podéis ponerlo en comentarios y así debatimos. Nos vemos en el próximo vídeo, sed felices.